El movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Qué linda oportunidad la que Dios nos da de compartir unidos en otro encuentro de adoración y predicación del movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Y si usted desea más información, sencillamente vaya a www.movimientolared.com. Ahora nos preparamos para adorar a Dios. Adoremos a Dios. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Te adoramos, Señor, una vez más, porque tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Escuchamos tu voz y te obedeceremos, Señor. Gracias porque tú nos das consuelo, porque tú nos sanas, porque tú nos salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo, ministro de mayordomía para el movimiento La Red. Y ha llegado un momento de mayordomía. Hoy estudiaremos el libro de Lucas, capítulo 8, verso 14. Lucas 8, verso 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. La amenaza de demasiado. Una de las más hermosas parábolas lo es la del sembrador. Esta me toca el corazón porque es lo que significa mi nombre.
El collazo era el sembrador. El mensaje de Jesús de Nazaret desafía los conceptos del mundo secular. Jesús de Nazaret nos advierte una y otra vez contra los placeres de este mundo. En esta ocasión, compara la semilla que cae entre los espinos a aquellos que tienen mucho. ¿Cuál es el peligro de demasiado? El peligro de tener demasiado es que como las espinas ahogaron la semilla, la riqueza te puede ahogar a ti. Te preocupas por lo que tienes y por lo que deseas tener. Ahora piensas como dueño y piensas en los placeres terrenales, no los celestiales. Te crees superior porque tienes dinero en la cartera y eso te impide que ejerzas tu función y tu llamado de parte de Dios. ¿Cuál es la lección entonces? El tener abundancia no es malo. El tener abundancia significa que usted ha sido bendecido por Dios para hacer un trabajo, para bendecir, para dar fruto. Y eso es una buena noticia. Si estás equipado, desempeña tu función. ¿Y cuál función es esa? La de oikonomo, la de ser un mayordomo. Oikonomo es la palabra que aparece en el Evangelio original, en el cual se capturan las palabras de Jesús. Oikonomo significa que eres un mayordomo, no un dueño, no un señor. Eres un siervo. Y si comprendes esto, tienes que hacer la labor a la cual el Señor de señores te envió y equipa a hacer. A que seas bendición a todas las familias de la tierra. Ese es el propósito de la bendición divina. Bendiga a su iglesia, que haya alimento en su casa de oración. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Nuestro mundo está lleno de espacios sociales falsos, donde todas las transacciones interpersonales son simuladas. Se lo voy a volver a decir. Nuestro mundo está lleno de espacios sociales falsos, donde todas las transacciones interpersonales son simuladas. Yo sé que mis palabras suenan muy fuertes, particularmente a los oídos de aquellas personas que las escuchan por primera vez. Pero hay un hecho innegable, y es que la sociedad actual ha construido toda una serie de espacios sociales falsos, que aparentan ser comunidades, pero que solamente enmascaran la soledad que define a las nuevas generaciones. Y permítanme ofrecer 3 ejemplos de estos espacios sociales falsos. Para comenzar, tomemos el ejemplo del cajero automático. Es una máquina mágica que usted opera por medio de una tarjeta bancaria, de claves secretas y últimamente por medio de su teléfono móvil. Y tan pronto usted accede a su cuenta colocando la tarjeta en la ranura indicada, la máquina le reconoce y le saluda por nombre. Bienvenido, Jiménez Rojas, Pablo A. La máquina conoce las actividades de nuestra cuenta personal y le permite hacer toda una serie de transacciones. Usted puede depositar dinero, retirar fondos o preguntar cuánto dinero le queda en su cuenta. Noten el lenguaje que utilicé. La máquina reconoce, la máquina conoce. O sea que estoy personificando la máquina en este proceso. Pero en realidad, la máquina no es una persona. Es un terminal de computadoras que le da a usted acceso a sus redes bancarias. La máquina solamente puede hacer aquello para lo cual ha sido programada. Nada más y nada menos. Si la máquina escribe su nombre en la pantalla y le agradece su patrocinio al banco, es sencillamente porque alguien la programó para hacer eso. Las redes sociales también son espacios falsos, donde la mayor parte de las transacciones que llevamos a cabo pueden ser simuladas fácilmente. En las redes sociales, una persona adulta se puede hacer pasar por un jovencito, una niña por un niño
y un hombre casado por uno soltero. Y hay hasta quienes usan nombres falsos, perfiles falsos, fotos de otras personas para reclamar logros que jamás han obtenido. Hoy podemos tener amistad, entre comillas, cibernética, con personas que nunca hemos visto y que en realidad ni siquiera sabemos que existen. La realidad que nos une es tenue. Y en tercer lugar, tenemos un espacio social donde usted va físicamente y que define esta generación y donde más solo no se puede estar. Me refiero al centro comercial, el mall, la galería, como se dice en América Latina, el shopping center, para aquellas personas que somos de cierta edad. Allí se llevan a cabo toda una serie de actividades, desde ir al banco, ir a cenar, ver una película o sencillamente caminar. Yo recuerdo mi abuelito en sus últimos años vivía cerca del centro comercial más grande de Puerto Rico, que en aquel momento se llamaba Plaza Las Américas y que todavía sigue siendo el centro comercial más grande de la isla. Y él todos los días caminaba y se pasaba horas caminando para arriba y para abajo de aquel centro comercial que tenía aire acondicionado, que tenía sitios donde sentarse, donde él podía tomarse un café. O sea, sencillamente él lo que iba era a compartir con otras personas y hablar con otras personas ancianas. El mall es mucho más que un lugar donde usted va a comprar y vender. El mall es un lugar donde nosotros definimos cuánto valemos para la sociedad. Los centros comerciales no respetan a la gente, respetan las tarjetas de crédito, no a las personas que las usan. Los nombres de las tiendas donde usted compra y las marcas de los artículos que usted utiliza definen cuál es el lugar que usted ocupa en la sociedad. Porque no es lo mismo utilizar un sombrero de marca, una camisa de marca, unos zapatos de marca, que unos de descuento. El triste resultado de esta situación es que hoy es posible sentirse solo en medio de una multitud. Una mujer puede sentirse sola en un centro comercial que está lleno de gente. Por ejemplo, en un día como la víspera de Navidad. Usted puede sentirse sola en un cine, aunque la función esté completamente vendida. Y cualquier persona puede sentirse solo, puede sentirse sola cuando una amistad del pasado nos borra de su lista de amigos, nos bloquea de su lista de amistades en las redes sociales. Si algo caracteriza a nuestra sociedad es esa soledad que nos ataca aun cuando estamos rodeados de gente. Una vez yo estuve enseñando sobre esto un viernes en la tarde y el lunes cuando comenzó la clase, una estudiante se me echó a llorar. Era una clase doctoral y la gente tenía que ir a esa ciudad y pasar 2 semanas. Ella decidió pasar el fin de semana en la ciudad en vez de volver a el lugar donde ella vivía. Y cuando yo le pregunto por qué estaba llorando, me dice, porque me acabo de dar cuenta que todas las personas que me hablaron durante esta semana, durante este fin de semana, son personas a quien yo les pagué para que contestaran. Ella no tuvo ninguna relación, ninguna transacción que fuera verdadera. Todas estaban basadas en la compra y venta de servicios. Y esto es un problema muy grave. Porque Dios creó al ser humano para vivir en comunidad. El plan de Dios no es que usted viva en soledad, sino que el hombre y la mujer vivan rodeados de gente amada, que procuren el bienestar de toda la comunidad. Y por eso Dios creó al hombre y a la mujer, que se complementan no solamente en la sexualidad, sino que se supone que se complementen en todas las áreas de la vida. Y la pareja es la base de la familia, donde distintas generaciones velan por el bienestar mutuo. Y por eso la familia es la base de los pueblos, que aspiran a desarrollar sociedades que ofrezcan oportunidades de desarrollo para que toda persona pueda cuidar de aquellas que son más débiles.
Ahora bien, hay un pueblo que no se define meramente por la herencia étnica, ni por el lugar donde vive. Hay un pueblo que se define por su fe, y ese es el pueblo de Dios. La Biblia habla sobre cómo Dios creó a la humanidad e intentó relacionarse con la humanidad de distintas maneras. En los tiempos antiguos, Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le hizo un llamado muy especial, un llamado a ser el fundador de un nuevo pueblo que tendría una nueva fe. Eso lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 3, que dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que nace el pueblo de Israel, cuyas experiencias de fe se narran en la primera parte de la Biblia, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Claro está, los judíos la llaman la Biblia hebrea. Durante esos tiempos, el pueblo de Israel tuvo momentos de gloria y momentos de dolor, tiempos de fe y tiempos de incredulidad. Obtuvo grandes victorias espirituales y también tuvo terribles fracasos. Sin embargo, cuando leemos esa primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, encontramos que el texto afirma la importancia de la vida en comunidad y recalca que la fe hay que transmitirla de generación en generación. Los seres humanos aprendemos la fe de nuestros mayores para enseñarla a las nuevas generaciones. El Antiguo Testamento recalca esta responsabilidad educativa en muchos lugares, pero entre ellos Deuteronomio 4:9, que dice: por lo tanto, ten mucho cuidado de no olvidar nada de lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le hablé que la Biblia tiene una primera parte que se llama el Antiguo Testamento. La segunda parte se llama el Nuevo Testamento. Y esta es la sección que nos habla sobre el ministerio de Jesús de Nazaret y sobre la respuesta que tanto el pueblo de Israel como el resto del mundo conocido dio al mensaje de Jesús. La vida, la obra, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús fueron tan impactantes que cambiaron el mundo. Personas de todos los pueblos, no solamente israelitas y judías, sino personas de todos los lugares creyeron en Jesús. Y así nace una nueva comunidad de fe, un nuevo pueblo de Dios que está compuesto por todas aquellas personas que confiesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa nueva comunidad se llama iglesia, una palabra que se basa en el vocablo griego eclesía. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela me enseñaron que los griegos inventaron la democracia. Y a lo que se refería es que ellos hacían asambleas donde las personas tomaban las decisiones más importantes de la comunidad. ¿Y sabe cómo se llamaban esas asambleas? Eclesía. Sí. Eclesía lo que quiere decir es la asamblea del pueblo. Claro está, en el mundo grecorromano, eclesía era una entidad política donde solamente podían participar hombres, las mujeres estaban excluidas, hombres libres, los esclavos estaban excluidos, y hombres que tuvieran propiedades, la gente pobre estaba excluida. La iglesia toma esa palabra, toma la palabra eclesía y la convierte en otra cosa. La convierte en la asamblea compuesta por hombres y mujeres, esclavos y libres, ricos y pobres que confiesan que Jesucristo es el Señor. La iglesia desde sus comienzos fue multicultural, fue multilingüe y fue inclusiva. Había personas de varias culturas, de varios idiomas, y no importaba su trasfondo, usted era aceptado como parte del pueblo de Dios. La iglesia comprendió que era el nuevo pueblo de Dios y que aunque estaba en continuidad con el antiguo Israel, también era distinto porque tenía una proyección global.
Y la iglesia es sumamente importante, puesto que es la comunidad que predica el evangelio. Es la comunidad que enseña la fe a las nuevas generaciones. Es una comunidad que trata de vivir a la luz de los valores del reino de Dios. ¿Y por qué digo trata? Porque la iglesia no es un club de santos, sino una comunidad de personas que hemos reconocido nuestro pecado, hemos confesado nuestra maldad y estamos tratando de superar esa condición pecaminosa, buscando el rostro de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia hace bien su labor, es hermoso, porque se convierte en una comunidad imprescindible, donde personas maduras en la fe acompañan a las demás en su peregrinar cristiano. Hay un ejemplo excelente sobre lo que puede hacer una iglesia que está en conexión con Dios, que está viviendo su fe. Lo encontramos, claro está, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí el relato nos cuenta cómo el apóstol Pablo decide viajar a Jerusalén, a pesar de que entendía perfectamente que el viaje iba a ser peligroso. En especial, este texto recoge el discurso del apóstol Pablo en la ciudad de Mileto, donde se detuvo para despedirse de los líderes de la iglesia. Describe la reacción del liderazgo de la iglesia de la siguiente manera. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, pues le dolió mucho que él dijera que no lo volverían a ver. Después de eso, lo acompañaron hasta el barco. En su mejor expresión, la iglesia es una comunidad de fe verdadera, que predica el mensaje cristiano con hechos y con palabras, que ora continuamente con los demás y que sabe reír con el que ríe y llorar con el que llora. La iglesia es una comunidad donde personas que han tenido mucha experiencia en la fe de Jesucristo le enseñan ese mensaje de amor a nuevas generaciones. La iglesia, en su mejor expresión, es una comunidad llena de amor, de compasión. Una comunidad compasiva que incluye a personas rechazadas por todas las demás. Y comparte el pan del evangelio con todo el mundo. Y el pan real, el pan que quita el hambre física, con la gente más pobre de la sociedad. Una iglesia que restaura, acepta y restaura a la persona caída. Por eso, hoy afirmamos sin temor que para crecer espiritualmente es necesario ser parte de la iglesia de Jesucristo. Es necesario congregarse con otras personas que compartan su fe. Ahí es que nosotros podemos ver el mensaje del evangelio traducido en acción. En la iglesia, como vimos en la experiencia del apóstol Pablo, es que nosotros podemos ir en el momento más oscuro de nuestra vida y ser rodeados por personas que van a orar por nosotros y nos van a bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado el momento de orar y de pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe, que nos ilumine para que formemos parte de su iglesia. Oremos. Porque tú eres grande y maravilloso, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Y te damos gracias, Padre, por tus múltiples bendiciones. Y te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos comprender la importancia que tiene la iglesia y el unirse a una iglesia cristiana y tener verdadera comunión y comunidad con hermanos y hermanas en la fe. No nos dejes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy las gracias por haber estado con nosotros en este encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Espero en el nombre poderoso de Jesucristo que usted continúe en sintonía con nosotros. Si usted tiene una iglesia a la cual puede asistir físicamente, qué lindo y qué bueno. Esperamos que este encuentro, esta actividad, todas estas actividades que hacemos del Movimiento La Red sean un complemento a esa experiencia.
Pero si usted no tiene una experiencia de fe, no tiene una comunidad de fe, no tiene un grupo con quien unirse, queremos ser ese grupo. Comuníquese con nosotros escribiéndonos a todas las redes que ven en la pantalla. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.